cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Eduardo Reyes Pérez. A continuación voy a comentarles mi trabajo denominado Aportes de la resignificación de conceptos por profesores universitarios al rediseño del discurso matemático escolar, el caso de la derivada. La idea entonces es comentarles brevemente una introducción, el problema de investigación, qué es la resignificación y conceptos asociados, la metodología de investigación y algunas consideraciones finales. Bueno, comenzando desde la introducción, podemos tener en cuenta que uno de los conceptos clave aquí, dentro de lo que es mi trabajo, es el concepto de resignificación. Y es que ese concepto de resignificación gira en torno o está en torno de ciertos ítems o puntos, ¿no? Dentro de los cuales está la toma de conciencia, las herramientas, la derivada y las prácticas de enseñanza. También podemos mencionar el discurso matemático escolar como un pilar fundamental dentro de esta resignificación, ¿no? Porque aquí estamos hablando es del discurso matemático escolar de un contexto específico, en este caso del universitario. Ya sabemos que cada profesor tiene un discurso matemático, en este caso un discurso matemático escolar asociado a las matemáticas, y ese discurso es construido a través de una serie de resignificaciones en su vida cotidiana, ¿no? En su vida como profesor, ¿no? Su vida como profesional, en su vida como persona, en su vida afectiva, ¿no? Y es allí que, en cierta manera, esa toma de conciencia emerge, ¿no? A través de esas resignificaciones, ¿no? Digámoslo así. Bueno, en cuanto al problema de investigación, podemos identificar que el efecto del discurso matemático escolar del profesor de matemáticas en la comprensión y uso del conocimiento al realizar actividades de enseñanza derivada, pues es un problema central, ¿no? O principal en este caso, ¿no? Ya que trae, pues, en cierta forma unos efectos, ¿no? En este caso, pues, que podemos mencionar uno de los más preocupantes, digámoslo así, y es precisamente que el efecto del discurso matemático escolar golpea, ¿no? A ese logro del estudiante, ¿no? Decimos que cada uno de nosotros como profesores de matemáticas tenemos o manejamos un discurso, ¿no? Y ese discurso obviamente pues puede tener unos efectos en el logro del estudiante que no necesariamente pueden ser buenos, ¿no? Entonces, precisamente es porque ese discurso pues está basado a través de una memorización de conceptos, digámoslo así, o por ejemplo la desincretización del saber, la descontextualización del saber, la despersonalización del saber o la programabilidad de la adquisición del saber, ¿no? ¿Y cuáles son las causas principales en este caso, no? Y es que no hay conexiones entre la teoría y la práctica, por ejemplo, o sea, una de las grandes causas de este problema central que estamos aquí mencionando, y es que muchos del discurso matemático del profesor, del discurso matemático escolar del profesor, no da cabida a esa relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Y también, pues, el uso de la transposición didáctica al emplear los libros de texto, ¿no? Entonces, obviamente, una de las causas principales son los libros de texto, ¿no? Muchos de nosotros como profesores nos basamos en un libro de texto, ¿no? Sin embargo, aquí ese libro de texto también tiene unas transposiciones que no la vemos, ¿no? Y que en cierta manera no evalúan unos contextos específicos. Bueno, uno de los conceptos clave, como lo mencioné anteriormente, es el concepto de resignificación, ¿no? ¿Y qué se entiende por este concepto? Este concepto precisamente es una manifestación de un desarrollo de usos, ¿no? Y esta resignificación, pues podemos decir, está basada en tres aspectos, y es el uso de un discurso alternativo, la evidencia de la acción y una estabilidad temporal, ¿no? Este discurso alternativo está permeado a través de un contexto y unas prácticas de enseñanza. Como yo les acabo de comentar,
nosotros a través de nuestra vida hacemos resignificaciones, ¿no? Que pueden estar debidas precisamente a la adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Ya llámese hacer cursos o hacer nuevos posgrados, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos contextos, pues traen unas ciertas resignificaciones, ¿no? Podemos decir también que inclusive pueden haber o existir cambios de posturas epistemológicas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, podemos decir que cuando comenzamos como profesores somos netamente tradicionalistas, ¿no? Porque vemos eh, que nuestros profesores nos enseñaron de una cierta forma, ¿no? Y así la replicamos en nuestras clases, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo, pues ya no, ya hemos cambiado una postura epistemológica que podemos ser constructivistas, ¿no? En este caso, y esto obviamente teniendo en cuenta, pues obviamente ese contexto matemático, ¿no? Ese contexto de habla de matemáticas. Bueno, aquí también nos paramos obviamente dentro de algunos principios de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, que es un pilar fundamental aquí en este trabajo, y algunos principios pues están, por ejemplo, el del conocimiento como producto social. Esta teoría considera el conocimiento matemático como un producto de actividades sociales y culturales. Importante destacarlo aquí. Las prácticas matemáticas como prácticas sociales, obviamente, tener en cuenta que un principio fundamental de esta teoría es esa racionalidad contextualizada, ¿no? En este aspecto en donde depende de un contexto para, en cierta manera, enseñar ese saber, ¿no? La heterogeneidad del conocimiento matemático, ¿no? Y que podemos decir que está relacionada con un relativismo epistemológico, ¿no? Y es que precisamente la teoría reconoce la existencia de distintos tipos de conocimiento matemático, ¿no? Que coexisten y son válidos dentro de diferentes comunidades y contextos. Y la negociación y significados y evaluación colectiva, ¿no? Los significados matemáticos no son fijos ni universales, sino que son negociados colectivamente dentro de la comunidad, ¿no? Podemos aquí también destacar ese principio de la resignificación progresiva, ¿no? Que también es importante en este trabajo. Bueno, dentro del discurso matemático escolar, ya que voy a hacer una relación con Toulmin, con Stephen Toulmin, dentro de lo que él habla de la comprensión humana, y es que precisamente él hace una crítica a ese modelo, a ese modelo de comprensión, ¿no? Matemático universal. Em, Precisamente él menciona que tiene que existir una flexibilidad y adaptabilidad del medio, ¿no? De hecho, lo acaba de comentar dentro de esos principios de la teoría epistemológica, ¿no? Y es que es a través de esa comprensión en donde se desarrolla un pensamiento crítico, ¿no? Además de esa transdisciplinariedad, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, esa cruza de varias disciplinas como tal, ¿no? Y es algo muy importante destacar aquí, ¿no? El discurso matemático escolar del profesor, ¿no? Eh, ya que obviamente, pues, siempre tenemos esas mismas clases de siempre, ¿no? De esas mismas clases donde el tradicionalismo es muy marcado, ¿no? Bueno, dentro de la metodología decimos que pues estamos parados a través de esos tres principios que comenté anteriormente, que es la incursión de un contenido alternativo, el despliegue en la acción y la estabilidad temporal, ¿no? Y es a partir de allí que nosotros hemos planteado una entrevista de profundidad precisamente y vamos a basarnos en la hermenéutica de profundidad, ¿no? Esta hermenéutica de profundidad pues trae consigo algunos análisis históricos, como por ejemplo las historias de vida, la historia de vida de ese docente. Podemos mencionar algunos ítems o algunos puntos a destacar, por ejemplo, la escuela, donde existió o donde precisamente hizo su formación como docente, por ejemplo, porque eso también es una base también para mencionar qué postura epistemológica tiene, por ejemplo, en este aspecto. Eh, por ejemplo, algunos cursos y disciplinas marcantes dentro de su vida y su vida profesional, obviamente. Y esto me permite hacer, pues, precisamente una caracterización
del discurso matemático escolar, ¿no? Por ejemplo. También dentro de esa entrevista que mencioné anteriormente, pues esa entrevista está marcada dentro de lo que es la formación disciplinar y epistemológica, el conocimiento didáctico y pedagógico y algunas herramientas pedagógicas y didácticas, ¿no? Y por último, lo que es la interpretación o reinterpretación, ¿no? En este caso se realizará una rúbrica de resignificación con el fin de identificar la relación entre profesor universitario y objeto de estudio, ¿no? La idea es a partir de aquí, de algunos ítems que podamos obtener dentro de la caracterización, en donde emerge inclusive el concepto de resignificación, y es donde precisamente podemos mirar em, cuáles son los elementos, ¿no? Que podemos adicionar a ese discurso matemático escolar, ¿no? En pro de que se obtengan mejores resultados en el aula, ¿no? Y en este caso, obviamente, de la derivada, que es uno de los conceptos que nosotros hemos mencionado aquí, ¿no? Sin embargo, nosotros lo tomamos como ejemplo, ¿no? Pero lo queremos ampliar a más conceptos, digámoslo así, ¿no? A algo más allá de un concepto como tal, ¿no? Que en este caso, pues, es la derivada, ¿no? Bueno, algunas consideraciones finales. Precisamente este trabajo permite visualizar la relevancia del proceso de resignificación en apoyo de la mejoría en las prácticas del profesor. La construcción de un modelo de resignificación dará cuenta en los profesores universitarios una toma de decisiones con el apoyo de la mejora en las prácticas del profesor. La elaboración de un modelo de resignificación permitirá a los licenciados en formación obtener herramientas alternativas en donde se usen prácticas de profesores expertos, y el conocer el modelo de resignificación construido en ese trabajo permitirá que el docente en matemáticas maleabilice su práctica teniendo en cuenta que ésta debe ser construida para cualquier ámbito en donde las aplicaciones difieren entre programas académicos. Bueno, para finalizar, y dentro de uno de los resultados que hemos obtenido, precisamente está ligado, es lo que es el cambio de posturas epistemológicas del docente, ¿no? Lo que estaba hablando hace un momento. Ya sabemos que una de las formas de cambiar o de tener o de abarcar esta postura epistemológica precisamente está a través de los profesores logicistas, por ejemplo, lo que son los profesores tradicionalistas o profesores constructivistas, ¿no? Cada quien, pues obviamente, podemos tener en cuenta que cada uno tiene unas prácticas de enseñanza, ¿no? Em, Cada uno de ellos, pues, tiene unas formas de orientar, ¿no? Eh, incluso también a través de nuestra vida podemos cambiar esas posturas epistemológicas, ¿no? O sea, desde una parte tradicionalista a una parte constructivista, ¿no? Pero la idea es estudiar qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí que hace que se dé ese cambio, ¿no? Que se dé ese cambio tan importante, ¿no? Porque obviamente, pues digámoslo así, ¿no? Cuando uno es un profesor netamente tradicionalista, pues no tiene tantos resultados como si lo es un profesor constructivista, ¿no? Por ejemplo, una de las aplicaciones o las aplicaciones en este caso de la derivada es en el contexto de la vida real, digámoslo así, pues trae consigo ciertas imágenes y comprensiones para los estudiantes, ¿no? Entonces, ellos lo pueden utilizar de manera un poco más efectiva, ¿no? Bueno, de todas maneras, agradecerles por todo. Muchas gracias por escucharme. Agradecer también este espacio del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología y Sociedad. Y muchas gracias.